Jeremías capítulo 17 y 18. Capítulo 17, versículo 5 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuyo confianza es Jehová. Tenemos que confiar en Dios para todo, no confiar en lo que dicen los demás o confiar en uno mismo como hacen muchos evangélicos. Es confiar en el Señor y lo que hizo en la cruz por nosotros. Por eso sabemos que la salvación no se pierde, porque eso es confiar y tener verdadera fe en lo que hizo Jesús en la cruz para salvarnos. Veamos un ejemplo. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Dice: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. En ese momento los egipcios tenían atrapado a los israelitas en el Mar Rojo. Era imposible que ellos pudieran escapar y salvarse, es decir, ellos no podían hacer nada para salvarse, estaban perdidos, a menos que clamasen a Dios para que hiciese un milagro y los salvase como Dios les prometió. ¿Dios tenía el poder para cumplir su promesa? Claro que sí, y por eso la cumplió. De lo contrario, no hubiese tenido el poder de cumplir sus promesas. Lo mismo con la salvación del infierno. Dios cumplirá esa promesa porque tiene el poder y la voluntad para cumplirla. Es muy curioso que los que dicen hacer milagros en el nombre de Jesús y ponen su fe en los milagros digan que la salvación se puede perder. Eso no es verdadera fe. Es confiar en ellos mismos y no confiar en lo que Jesús prometió e hizo en la cruz por nosotros. Por eso los que creen que la salvación se pierde o se puede perder son iguales que los israelitas que murieron en el desierto en los tiempos de Moisés, porque no tenían verdadera fe. Así son los que creen que la salvación se puede perder. La salvación no es por hablar en lenguas. El hombre que murió con Jesús, junto a Jesús en la cruz, fue salvo y no habló en lenguas, ni tuvo que hacer un milagro en nombre de Jesús. Confiar en milagros no es lo que Dios quiere, ni es lo que salva. Por eso Dios dirá a los que dicen hacer milagros en nombre de Jesús: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque predican un evangelio diferente y no confían verdaderamente en lo que hizo Jesús en la cruz. Lea Gálatas capítulo 1. Pero algunos dirán: Jesús y los apóstoles hacían milagros y hablaban en lenguas. Sí, pero eso no los hacía ser salvos. Lo que los hacía ser salvos era confiar en la salvación que Jesús les dio. Además, Dios les mandó a los judíos a circuncidarse y guardar la ley. Pero ya no es necesario guardar la ley, lo mismo, ni circuncidarse. Lo mismo con las profecías y hablar en lenguas. Ya no necesitamos eso. Como dijo Pablo en 1 Corintios, que las profecías acabarían y cesarían de hablar en lenguas. Eso está en 1 Corintios capítulo 13. Y el libro de Gálatas y en el libro de Gálatas predicar un evangelio diferente era mandar a circuncidarse y guardar la ley, como lo hacían los judíos por orden de Dios. Por lo tanto, decir que la salvación se puede perder es creer en un evangelio diferente al que enseña la Biblia. Recuerde lo que dijo Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Por eso Jesús les dirá: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Leamos ahora
versículo 8 de Jeremías, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Acá vemos que un verdadero cristiano no dejará de dar fruto, porque Dios es el que sustenta al árbol, es decir, al cristiano, no nosotros a nosotros mismos. Dios es el que da el agua para el árbol, para que el árbol siga floreciendo. Dios es el que hará que el árbol produzca buen fruto. Dios es el que protege sus árboles o sus hijos, ya que la Biblia dice que los que son salvos somos comprados por la sangre derramada de Jesucristo. Comparemos con 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si una persona cree que puede perder su salvación, porque así lo dice la Iglesia, entonces no está glorificando la palabra de Dios ni está glorificando el nombre del Señor. Por lo tanto, los que son salvos somos propiedad de Dios. Ejemplo, si yo tengo un árbol de naranjas en mi casa, yo soy el dueño y el responsable para hacer que el árbol dé fruto. Lo mismo Dios. Él es el dueño de los que con verdadera fe confían en Él para su salvación. Pero algunos dicen: ¿y si pierde la fe? ¿Pierde su salvación? Si es que pierde la fe, lo más probable es porque no tuvo fe verdadera, porque Dios ve su corazón y Dios no puede ser engañado. Además, los que dicen que la salvación se puede perder ya de partida no tienen fe verdadera, si creen eso. Comparemos con Judas capítulo 1, versículo 24. Dice: y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Además de todo lo anterior, Dios es poderoso para guardar nuestra salvación. Por lo tanto, si la salvación se perdiese o se pudiese perder, es creer que Dios no es poderoso. Veamos ahora el capítulo 17 de Jeremías, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Acá podemos ver que el corazón de las personas es engañoso. Por eso es que hay tantas religiones, tantas iglesias, porque en realidad no entienden la Biblia y no tienen fe verdadera, porque no están confiando realmente en lo que Jesús hizo en la cruz y en su promesa de salvación. Recuerde, Dios no puede ser engañado. Él ve lo que hay en el corazón y la mente de cada persona. Él sabe quiénes tienen fe verdadera y quiénes no la tienen. Veamos ahora versículo 14. Dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Aquí vemos claramente que los que son salvos y salvos para siempre. No pueden perder la salvación porque son salvos. De lo contrario, no serían salvos. Por eso dice: sálvame y seré salvo. No dice: sálvame y quizás seré salvo. Decir o pensar eso no es fe verdadera y no es confiar en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros para salvarnos. Yo no podría decir que soy hijo de Dios si después perdiese mi salvación. Un hijo de Dios siempre será hijo de Dios,
Por eso en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, por esto y mucho más, podemos decir que la salvación no se pierde. Pero alguno todavía dirá: bueno, ¿y por qué entonces la Biblia dice esto o este otro? Buscando versículos para confirmar su idea o su postura religiosa de que la salvación se pierde. Que la salvación se puede perder es porque no están entendiendo la Biblia y no pueden interpretar bien esos versículos. Y eso es lo que estamos haciendo en estos estudios. Tenemos que interpretar bien la Biblia. Ahora comentario capítulo 18. Versículo 3 dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová, y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Versículo 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Acá podemos ver nuevamente que Dios sí tiene el poder para cumplir su voluntad y sus promesas sobre los que confían en Él para salvación, porque como dice la Biblia, los que somos salvos estamos en sus manos y podemos tener seguridad estando en las manos del Señor. Comparemos con Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso los que somos salvos estamos en las manos seguras del Señor, porque de Él somos.